Buenos días, presidente. Paul Velázquez desde Los Mochis, ni uno más. Muchas gracias. Antes que nada, agradecerle al maestro, a usted y al maestro Zoé por la acción que tuvieron de respaldar a los médicos. El día de ayer recibí muchos mensajes de ellos donde agradecen que les hayan dado la oportunidad de resguardarse. Y si pudiera tener, maestro, usted un colaborador o un enlace, porque me han llegado otras situaciones muy parecidas. Presidente, le quiero hablar de héroes, de 3 héroes, un grupo de ellos, usted lo acaba de mencionar, los mexicanos que trabajan en el extranjero, mayormente en Estados Unidos. Ellos tienen 2 preocupaciones. Su estatus legal no les permite acceder ni a salud ni a un patrimonio. No solamente han sido héroes al dar una estabilidad económica a este país, sino también una estabilidad social, ya que al apoyar a sus hermanos menores, padres e hijos, han permitido que estos no deserten de la educación y se conviertan en mexicanos al servicio de este país. El tema de ellos, la salud, es que cuando ellos regresen, mantengo comunicación con 3 grandes grupos, uno en California, en Chicago y Nueva York. Decían, oye, ¿podremos pagar el seguro social para cuando nosotros regresemos? Ahora con el INSABI pues ya no habrá necesidad, se los aclaramos. Pero el segundo tema es el patrimonio. Muchos de ellos están en zonas rurales y usted lo explicaba ayer, los mexicanos han ido haciendo sus cuartitos poco a poco y no se caen. Pero hay un detalle, para acceder a mejor situación de vida, sobre todo educativa, sus hijos o hermanos menores, necesitan la zona urbana. Y aquí es donde queremos hacerle una petición. El gobierno que está en cabeza actualmente tiene una gran remesa de casas que ha recuperado el Infonavit. Antes se vendían a lotes de despachos que hacían sus grandes negocios en remodelación y venta. Usted ha programado que va a ser una venta directa al beneficiario. Existiría la posibilidad de que ustedes asignaran un gran lote de casas para venderlas por medio de los consulados a los mexicanos que están en el extranjero, para que sus hermanos, hijos o padres tuvieran un patrimonio en la zona urbana de las grandes ciudades, sobre todo para acceder a mejor salud y a educación. Esto les serviría para darles una estabilidad económica y tener un techo a los hijos, padres o hermanos, y sobre todo ellos a su regreso, que no sabemos en cuántos años regresarán, tener un patrimonio. La propuesta a ellos les ha gustado y están en espera de que usted la tome a bien y que un lote de casas del Infonavit, que es un gran lote que hay, sea asignado a venta por medio de los consulados a los mexicanos que están en el extranjero. Pues sí, es muy buena propuesta. El Infonavit está cambiando, está llevando a cabo acciones distintas a las que se implementaban anteriormente. Por ejemplo, se están reestructurando créditos. Eso lo informo para que la gente que tiene preocupación porque van atrasados o pagan y no terminan de pagar, pues ya hay un plan para eso. Ahora que se dan estas conferencias por la tarde, que va a estar seguramente el director del Infonavit hoy, que les hable de esto. ¿Qué otra cosa está haciendo el Infonavit? Bueno, se están dando quitas, es decir, el que ya pagó el 90% de su crédito, se le condona el 10% y ya se le entrega la escritura. Eso es importante, que lleva 90% pagado, ya se le quita el 10% faltante. Lo tercero, que es muy importante, ya no se les entregan a los abogados o despachos las carteras vencidas de los trabajadores con créditos en el Infonavit. Eso servía para cometer grandes injusticias. Hay denuncias
de despojo de departamentos, de casas, por parte de estos despachos. Eso se prohibió y no se permite, desde que estamos en el gobierno, despojar a ningún trabajador de su vivienda. No ha habido un solo despojo, como también para los que dicen que somos iguales y que dónde está el cambio. No hay tortura en este gobierno, no se ha torturado a nadie, porque son cosas que pasan así, desapercibidas, ¿no? Y lo que estás planteando es muy buena propuesta. Ojalá y lo pueda responder el director del Infonavit, porque en efecto, en el tiempo de la corrupción, del neoliberalismo, se construyeron unidades habitacionales en lugares apartados, nunca se ocuparon los departamentos, porque no se hacían pensando en la gente, se hacían para hacer negocio las empresas constructoras, las inmobiliarias. Entonces, hay en efecto como 500,000 departamentos abandonados en todo el país. Ojalá y hoy les hable de eso el director del Infonavit y que les hable sobre lo que se va a hacer, lo que han decidido llevar a cabo para la recuperación de esos departamentos, unidades habitacionales abandonadas, cómo rehabilitarlas, cómo entregarlas a trabajadores o a quienes en este caso las necesiten. ¿Qué plan hay sobre esto? Entonces, qué buena tu pregunta en ese sentido. Y en efecto, otra cosa que también señalo, se garantiza en México el derecho a la salud, es decir, atención médica, medicamentos gratuitos. Eso ya está en el artículo 4 de la Constitución y nuestros paisanos que regresan, todos los mexicanos, tienen derecho a ser atendidos en centros de salud, en hospitales del INSABI. Gracias, presidente. El segundo tema, de otros héroes le quiero hablar. El ejército mexicano son héroes que desgraciadamente el periodo pasado de los gobiernos anteriores fueron dilapidando su nombre. Hoy están reestructurando y levantando el nombre y la prueba es la obra de Santa Lucía. Ojalá en las próximas semanas pudiera volver el general Vallejo a darnos cómo van los avances aún con pandemia. Pero en este país hay cierto crimen organizado, delincuencia organizada, que son los empresarios. ¿Existe la posibilidad de que el ejército mexicano tomara bien, empezara a hacer otra actividad que es la venta de combustibles? Puesto que actualmente los mexicanos son víctimas de empresarios con precios voraces, a pesar de que el precio está mucho más abajo. Le hablo el caso en Sinaloa, el norte del estado, hay precios muchísimo más altos que en las comunidades cercanas, donde se dice que ciertas gasolineras pertenecen a ciertos grupos de crimen organizados y pareciera que realmente la delincuencia organizada son los empresarios de cuello blanco. ¿Existe la posibilidad de que el ejército mexicano empezara a tener más puntos de ventas, gasolineras, tanto ellos como la Marina? ¿Hay algún proyecto de que ellos empiecen a atender esta problemática y dolencia de este país? Miren, yo sí quiero aprovechar ahora para decir que los empresarios mexicanos
actúan con responsabilidad. La mayoría. Son muy pocos los que se portan mal, pero esto sucede en todos los sectores. Esto aplica para el sector magisterial, aplica para los legisladores, para los servidores públicos. Nada es uniforme, homogéneo. ¿O ustedes creen que todos los legisladores se portan bien? Yo diría la mayoría bien, pero sí hay algunos que no. Los servidores públicos lo mismo, nosotros. Pues eso pasa con los empresarios. La mayoría se porta muy bien y son muy pocos. Entonces, tenemos que matizar y no irnos a la descalificación contra los empresarios. Yo sé que ese no es tu propósito, pero es importante aclarar que nosotros no estamos en contra de los empresarios. Siempre he dicho que el que trabaja, invierte, genera empleos, merece respeto, protección. El que logra un patrimonio con trabajo de acuerdo a la ley merece respeto. No todo el que tiene es malvado. Nosotros, yo estoy en contra de la riqueza malavida, de los que utilizan un cargo público, una relación y mediante el tráfico de influencia o la entrega de contratos, de bienes, se hacen inmensamente ricos de la noche a la mañana. Se hacen grandes con la riqueza malavida. Esos son los que no deben de permitirse, o esos son los que hay que señalar, incluso estigmatizar como corruptos, porque también antes a estas personas se les veía como ejemplo a seguir. Se le decía incluso a los hijos: estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. No perdían ni siquiera su respetabilidad. Y ellos mismos decían: qué barbaridad, cuántos robos. El ladrón era el que se robaba una gallina, el que se robaba un pavo, el que se robaba una bolsa en el mercado, que se robaba un cilindro de gas, que se robaba la ropa tendida en el patio. Ese era el ladrón. Los que se robaban cientos, miles de millones de pesos no perdían ni siquiera su respetabilidad. Eso es lo que se debe de evitar, pero no tiene que ver con empresarios. En sentido estricto, estas personas que han hecho inmensas fortunas al amparo del poder público ni siquiera son empresarios, son traficantes de influencia. El empresario es una gente creativa, trabajadora,
que hace todo un esfuerzo para mantener su empresa, para garantizarle trabajo a sus empleados. Esto que vimos de los pequeños empresarios del Seguro Social, cómo a pesar de que se cae la economía o empieza a haber problemas por la falta de movilidad, por la pandemia, y resisten y mantienen a sus trabajadores, porque tienen sentimientos, porque tienen dimensión social, porque son humanistas. Dice, ¿cómo? Me ha tocado hablar con muchos. Además, es una experiencia de mi vida, de cómo no cierran un negocio que está en problemas, en quiebra, porque no quieren dejar sin trabajo a la gente que labora en esa pequeña empresa y les dan sentimiento. Entonces, muy distinto a los que vimos aquí, que inmediatamente a despedir a trabajadores, los más grandes, los que pueden resistir, fueron los primeros en, vamos, despedir. Afortunadamente, eso se detuvo y la mayoría de las empresas le está pagando a sus trabajadores. Miren, para que vean lo que sucede con las políticas neoliberales. En diciembre se perdieron 400,000 empleos del Seguro Social en diciembre, que no había crisis. Pero realmente no es que se quedaran sin trabajo los empleados, los trabajadores. Es que con el outsourcing, para no pagar prestaciones, los quitan del seguro. Una cosa rarísima. Y ahora, ¿cuántos han perdido el empleo? En el corte hasta ahorita van como 500,000. ¿Cuántos? Como 500,000. 500,000 con el coronavirus. Pero solo en diciembre, sin coronavirus, 400,000 por esa otra pandemia de injusticia. Por eso tenemos que seguir poniendo orden para que haya justicia, pero sí decir que los empresarios, en su mayoría, apoyan. Y sobre las gasolineras, no va el ejército a actuar en esto, no se va a ocupar de esto. Hay un buen ejemplo que tiene la Marina,
que se debería de seguir, pero por particulares. Tienen una gasolinera aquí en la Ciudad de México, en el sur de la ciudad, en Tasqueña, que hay colas siempre. Es la mejor gasolinera. Esto dicho por la gente y además porque lleva años así, porque ahí desde el principio se daban litros de a litros y se mantenía buen precio. Pero eso es un asunto muy ejemplar. No van a tener ni la Defensa ni Marina gasolineras más que para sus necesidades básicas.